Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del Grupo Radio Cómplices y son las 10:15 de la noche. Perdonad el retraso, pero entre unas cosas y otras, pues no he podido llegar a tiempo. Perdona, Jorge. Y bueno, estamos en el programa Una historia diferente. Un momento en el que venimos a demostrar no solamente cómo hace con todos los papeles a través de la Skype, que después lo mostramos en Google, en Facebook, sino que viene a demostrar que muchas veces lo que veis, leéis y sabéis no es tal como lo veis, sabéis o leéis. Demostrando en los hechos, demostrando en la constatación de los documentos y sobre todo, a veces, como ha demostrado aquí en el programa, yendo al sitio concreto. Buenas noches, Jorge. Hola, ¿cómo estáis todos? Esta semana os voy a cambiar el paso porque lo que tengo es algo totalmente distinto, algo sobre la islamización de España. Vamos a hablar sobre el Islam, vamos a hablar sobre el ADN. Anda. Vale, Sí, pues venga. se cambia un poquito la, Sí, sí, la... cambia el chip completamente, pero por algo será que lo quieres hablar. Pues no, por variar un poco, por variar un poco. Ah, vale. Sí. To- todo suma. Mi tesis doctoral, una tesis doctoral que os paso a enseñar. Es una investigación que no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo ahora aquí en América, pero bueno, esta es para que veáis. Este es el ladrillo, una tesis doctoral española ya no recuerdo bien, pero de 700 páginas, ni más ni menos. O Solo. sea que, sí, esta es la primera, porque es que en España para una tesis doctoral lo que ellos quieren es que tú demuestres que eres capaz de hacer una obra grande, ¿no? Con una obra grande pues se refieren a un libro. Y entonces, pues bueno, las hay más pequeñas. Ahora se ha modernizado el tema y las tesis doctorales ahora son un poco más cortas, pero esta es que era una tesis multidisciplinar muy avanzada realmente, pues porque la academia y las universidades, pues ya sabes cómo están. Hay una serie de profesores muy mayores que no quieren que les cambiemos el paso. Y entonces, pues, la tesis doctoral tiene que ser algo que, igual que a ellos les hicieron pasar por el aro y les hicieron sufrir con tesis doctorales de 700 páginas y ladrillos que nadie lee realmente después, nadie lee las tesis doctorales, pues ellos quieren hacerle lo mismo a sus alumnos. No tiene mucho sentido, la verdad, el que se hagan tesis doctorales de ese tamaño. Y entonces la mía pues se titula Patrimonio hispano-musulmán en la Toledo de las tres religiones. ¿Qué pinto yo estudiando patrimonio musulmán y en Toledo? Ni una cosa ni otra eran de mi elección. Cuando yo estaba en este proceso de hacer la tesis doctoral, tenía otras opciones que me gustaban mucho más. En aquel momento todavía ni me había planteado el venirme a los Estados Unidos e iniciar una investigación en lo que es la América Española. Y pues tuve que afrontar esta tesis doctoral pues como si fuese un trabajo profesional cualquiera. Se consiguió la tesis doctoral. Como era de esperar, se consiguió una cum laude, un sobresaliente cum laude, que se lo dan a mucha gente, pero no se lo dan a todo el mundo. Porque se lo dan a mucha gente porque cuando tú presentas tu tesis doctoral, quien te corrige la tesis pues ya se asegura de que sea un trabajo bastante bueno. Entonces, por ese motivo, pues te suelen dar la máxima calificación. Pero curiosamente, pues no se lo dan a todo el mundo, porque no todo el mundo hace un trabajo lo suficientemente bueno como para que le den esa cum laude. Esto es un tema bastante desconocido, no la controversia, pero en sí en general, porque el español no es muy dado a estudiar esta parte de nuestra historia y cuando lo hace pues es porque tiene un interés grande y entonces la romantiza en exceso. Y entonces la controversia está pues en esa pregunta que te dice, bueno, los españoles son medio moros, ¿verdad? Porque los árabes estuvieron allí 800 años
y conquistaron toda la península ibérica. Pues otro palo más que le vamos a dar a Manzano, porque no es ni mucho menos cierto. Que es la zona de la Meca y Medina, que son los orígenes del Islam, ¿verdad? Aquí la Meca se ve un cubo negro, pues lo habréis, los que no estáis muy puestos en esto, pues es el lugar central en el que van girando todos los peregrinos cuando van a la Meca, ¿no? Y se ve esa muchedumbre en esa plaza enorme con ese cubo negro en el centro que todos van girando a su alrededor. Pues todo da comienzo aquí, en esta zona. El profeta Mahoma pues recibe la inspiración divina de propagar las enseñanzas y así es como empieza lo que es el Islam. Básicamente, y para que no entremos en demasiados tecnicismos, porque luego siempre nos vendrán los superentendidos en cualquiera de los temas a decir, no, pues está usted equivocado por tal y por cual. Bueno, pues vamos a hacerlo muy básico para que la gente que no tiene cultura con respecto al Islam, pues lo entienda, básicamente. Y luego ya el que quiera profundizar, pues encontrará la forma de profundizar, ¿vale? Todo se origina con el profeta Mahoma, que recibe la inspiración divina para, hablar de la vida de Dios. Y lo hace, el Islam es una de las 3 religiones que llamamos del libro, porque las 3 tienen un libro, en concreto el cristianismo pues tiene la Biblia, el Nuevo Testamento, los judíos tienen, además del Viejo Testamento, tienen algún libro más, y luego los árabes pues lo que tienen es el Corán, el famoso Corán. El Corán hay que diferenciarlo entre lo que es el Corán y lo que son los hadices, ¿vale? Porque lo que tenemos con el Islam, pues es que nos están vendiendo el tema de que es una religión de paz, y lo es en el Corán. Pero los hadices son unos libros que se fueron escribiendo posteriormente, y algunos en época bastante moderna, que lo que hacen es interpretar el Corán. Y en los hadices es precisamente por donde está la Guerra Santa, la yihad islámica y todo esto, que convierten al Islam en una religión de guerra, básicamente. Entonces, depende de lo que de tus gustos personales, pues así hablas de una forma o hablas de otra, pero esto es básicamente lo que sucede. Sí, en origen el Islam es una religión de paz, pero se convierte en una religión de guerra mucho más que el cristianismo. Se pongan como se pongan. Entonces, todo esto tiene origen aquí, en esta zona, ¿verdad? La zona de Medina y la Meca. Aquí suceden los distintos eventos, y luego el Islam pues se va esparciendo, se va propagando por las inmediaciones de ese mundo, y como vemos aquí en esta otra zona un poquito más en otro tono de verde, un poco más clarito, pues entonces hasta aquí llega la extensión del Islam en ese momento, bajo el califato ortodoxo, que es la expansión que hacen los omeyas. Y luego desde ahí, pues el siguiente paso es la conquista de lo que nosotros conocemos bien, porque es Al-Ándalus y es la península ibérica. Este mapa realmente no está correcto, porque no se llega tan al norte, y ahora lo explicaremos con otros mapas. Entonces, lo que tenemos aquí, el momento de que la península ibérica es conquistada, estamos hablando del 711. Tenemos una situación en la que la oligarquía romana, principalmente, que habita en la península ibérica, al final son las mismas familias que llevan ahí 2000 años controlando recursos y controlando dinero, y llegan hasta nuestros días, ¿no? Algunas familias muy poderosas en nuestros días provienen de aquella época. Entonces, esta oligarquía romana, que estaba hasta aquí arriba de que los visigodos, que en ese momento estaban habitando la península ibérica, los friesen a impuestos,
Pues, y se une con los judíos, que eran los que manejaban la cuestión económica ya en aquel momento. Se une con los judíos. Parece que incita la guerra civil entre dos facciones predominantes en el bando visigodo, y lo que hace es pagar para que desde el sur se produzca la invasión de bereberes norteafricanos ya islamizados. Entonces, con la intención de derrocar al rey visigodo que en ese momento estaba en el poder. No os voy a dar nombres y fechas y todo, porque al final este programa se va a hacer larguísimo y os vais a perder. Os garantizo que os vais a perder. El que no se pierda, pues es un verdadero especialista de esto. Y entonces no voy a ser muy específico, pero más o menos os voy a dar los datos generales, ¿vale? Cuando hablamos de los omeyas, estamos hablando de la familia dominante, del clan dominante, de la estirpe dominante en el Islam, pues en esos momentos, en el 711, principalmente, que es cuando se inicia la conquista de la península ibérica. Las intenciones que tiene la oligarquía romana, como estoy diciendo, pues es el de traer a unos guerreros mercenarios del sur para que hagan el trabajo, derroquen al rey en ese momento dominante y promuevan una monarquía menos extractiva que la que tenían. Lo que ocurre es que, claro, cuando y los podemos llamar moros, y no es despectivo, cuando los moros entran en la península ibérica dicen, no, yo ya no me voy. A mí me habéis traído aquí pues para cambiar el gobierno, para saquear, y ya que estoy, pues ya me quedo con esos territorios que los he conquistado. Entonces pasan, son principalmente tribus del norte de África, pues lo que conocemos como hoy en día Marruecos, Argelia, Túnez, toda esta zona de aquí. No son árabes. Entonces, al frente de esta fuerza que va a cruzar el estrecho, evidentemente sí están los árabes, pero en una cantidad muy pequeña. De lo que estamos hablando es de bereberes islamizados. Esto tiene su tema para luego tener claro la interpretación del ADN que voy a hacer, ¿vale? Entonces, entran en la península en el año 711. Hay diversas... una vez que entran, pues hay diversas peleas entre ellos también, porque esa es una constante en el sistema islámico. No se ponen de acuerdo y yo creo que es el Islam es donde más guerras civiles se han producido en la historia. Se matan entre ellos. Entonces tenemos a uno de los jefes que entra muy rápido hasta la ciudad de Toledo y la toma. En ese momento en Toledo lo que tenemos es un representante del papado de Roma. O sea, era la capital del reino visigodo. Toledo era la ciudad importante. Cuando los musulmanes que entran primero derrotan al rey visigodo en un punto en el que no está claro, fíjate que hay tanta leyenda con este tema que no está claro ni dónde se produce la batalla. Hay gente que dice que es en Guadalete, hay otros que hablan de otros lugares. El caso es que una vez tampoco está claro que matasen directamente al rey visigodo, porque luego hay otros autores que están hablando de que se esconde en otra parte de la península. O sea, al final lo que hay que dar por bueno es la más probable de las teorías, más que algo fehaciente que podamos ver con documentos. Estamos hablando de 711, entran tan rápido en la península que llegan hasta Toledo, que es la capital. Toledo se la encuentran casi vacía, porque la gente, viendo que han entrado estas gentes desde el sur y no hay fuerza que pueda defender la ciudad, ha abandonado la ciudad, se ha ido al norte. El representante papal directamente está corriendo por su vida y estos llegan hasta Toledo. Este es uno de los líderes musulmanes. En teoría parece que entre ellos había el acuerdo de que se esperasen y de que no avanzasen hasta que estuviesen todos juntos en la península.
pero uno de ellos lo ve tan fácil que, pues, que se lanza a la conquista sin esperar al otro. Una vez que entra el otro, el siguiente jefe islámico, pues un poco enfadado, porque hay que tener en cuenta que estos eran mercenarios que sobre todo venían a saquear. Entonces, claro, si uno se adelantaba al otro, las riquezas que se suponía que había en Toledo, pues se las ha quedado el ejército que primero ha llegado. Entonces ahí entran en la península y se establecen en la península. Estamos hablando del 711. Enseguida salen los celos desde la capital omeya en ese momento, en Damasco, de por qué estos bereberes del norte de África han entrado tan rápido en la península y piensan que les están engañando con el tema del saqueo, de las riquezas obtenidas en la península ibérica. Entonces el califa llama a los dos responsables de la conquista de la península ibérica, que pues desaparecen. Si estuviésemos hablando de la Rusia de Putin actual, pues los habrían tirado por una ventana desde un 10º piso o les habían dado un té, ¿no?, aromático. Y entonces se los liquidan, no vuelven a la península. Y sé que en la península lo que se queda es un gobierno, digámoslo así, asociado al califa de Damasco. Para que tengamos una idea, los omeyas es esa parte del Islam exuberante. Están fuertemente romanizados. Entonces encontramos de las pocas cosas que quedan, de las pocas construcciones que quedan de época omeya en la zona del Medio Oriente, pues encontramos que tienen baños y los baños están decorados con imágenes femeninas, ligeras de ropa, o sea, eran mucho más romanos de lo que creemos. Entonces tenemos por un lado que los que entran a la península están romanizados, islamizados, pero romanizados. Y la religión que proponen, que es el Islam, en esos primeros momentos no difiere mucho de lo que era el cristianismo, porque las dos provienen del mismo libro, las dos hablan pues de la vida de Cristo. Entonces, para el habitante de la península ibérica, lo único que cambia pues es que un poco la vestimenta, es el idioma, pero básicamente lo que es la religión es poco más o menos igual. Y hay que tener en cuenta que estamos hablando en un momento en que muy poca gente sabía leer. Entonces todas esas pinturas, esos frescos que se encuentran en las iglesias, son una forma de explicarle a la gente que no sabía leer con imágenes, explicarle pues los hechos de la Biblia, los hechos del Nuevo Testamento. Así se hacía. Entonces, toda esa gente que no sabe leer, pues le da lo mismo que se escriba el árabe de derecha a izquierda o el latín que se escribía, o el romance que se escribía en ese momento de izquierda a derecha. Les da igual, porque en ese momento para ellos el lenguaje es algo sonoro, no es algo escrito. Entonces llegan, invaden los musulmanes, los islámicos, y el habitante de la península no nota gran diferencia. Se establecen, lo que se da en muchos casos es un golpe de estado, se produce un asedio en aquellas ciudades en las que se pretende conquistar. Si las negociaciones llegan a buen puerto, los cristianos rinden la plaza. Lo que se queda es un destacamento de musulmanes que gobierna y administra la ciudad desde ese momento, y no se producen altercados, ni muertes, ni destrucción. En alguna ciudad pues no se produjo, y entonces la guarnición que había en esa ciudad decide no entregarla pacíficamente, y se produce una serie de batallas y de asedio, que en algunos casos pues llegan hasta
destruir la ciudad hasta sus cimientos y matar a los que estaban dentro y venderlos como esclavos, como hacían los romanos. Tampoco cambia mucho. Y sobre todo lo que tenemos es que para facilitar el que la gente se pasase al Islam, pues al cristiano que se pasa al Islam le mantienen un único impuesto, pero el que decide mantener sus orígenes cristianos se le pone un impuesto doble. Con lo cual la gente realmente no ve un cambio importante y dice, qué tontería pagar 2 impuestos, pues me hago musulmán, me cambio el nombre y sin problema. Porque por el estrecho pasó muy poquita gente. Esa primera invasión, como digo, es un golpe de estado, pasan unos miles de soldados, se producen las batallas que os he comentado, se toma el poder y lo que hay es una aculturación. El tema latino se cambia por el islámico y eso es lo que está sucediendo en la península ibérica. Estamos hablando a partir del año 711, que es cuando los árabes cuando los islámicos entran en la península ibérica. En el año 750 me parece que es. En el 700, fíjate, tengo mis dudas. En el 756 es cuando sucede algo que luego contaré, pero en el 750 más o menos es cuando se produce la revuelta y los chiíes toman el califato y acaban con toda la familia suní de los omeyas, todos menos uno. Los pasan a cuchillo a todos y hay uno que lo conocemos bien porque es el primer emir que llega a la península ibérica, es Abderramán I. Entonces este joven príncipe, estaba por aquí, por la zona de Damasco, es un mestizo de padre árabe y de madre bereber. Cuando digo bereber me estoy refiriendo a todos estos pueblos que están aquí al norte de África. Lo que hoy conocemos como marroquíes y argelinos y no tienen nada que ver con los árabes, ¿verdad? Que están en la península arábiga. Para que entendamos, Entonces, escenarios que habían contratado para subir a España. sí, son los que la facción visigoda había contratado para subir a España a derrocar al contrario y que no quisieron irse y se quedaron en España. Eso es, gracias por la aclaración. Sí, entonces se acaba con toda la clase dominante que en ese momento tenían el califato. Y son los chiíes que vienen de esta zona, más o menos, todo lo que es Persia, ¿verdad? Toda esta zona, por ahí, de ahí vienen los chiíes. Y acaban con todos los suníes, con todos los árabes que dominaban el califato en aquel momento. Todos menos uno, como os digo, que era mestizo, de padre árabe y madre bereber. Entonces este muchacho muy jovencito, pasando 1000 peripecias, va caminando todo lo que es el norte de África, por la costa mediterránea, y llega a la zona donde se estaba su familia, aquí donde lo que son las tribus de las que era originaria su madre. Se establece ahí en lo que es la población dominante que teníamos en España en ese momento, que dependía del califato de Damasco, no ve con buenos ojos que llegue el nuevo príncipe. Y entonces ponen absolutamente todas las pegas, pero claro, en estos casos lo que hace pues es la adoración del pueblo hacia uno de sus príncipes o sus reyes, y más en este caso como que es, digámoslo así, es el elegido, porque ha sobrevivido a la masacre de absolutamente toda su dinastía, toda su familia. Entonces él consigue tomar el poder, pasando a la península ibérica, pasa en el año 756 y consigue tomar el poder de Al-Ándalus. ¿Qué tenemos en este caso? Pues lo que tenemos es que en el califato, aquí, dominan los que han matado a toda su familia, ¿vale? Y
pues, ¿qué hace el emir en España, en lo que hoy es España, en la península ibérica? Pues dice, mira, por el estrecho no va a pasar, vamos, ni un mosquito, no va a pasar nadie más, porque si viene alguno van a venir a matarme, y entonces el estrecho, que ya de por sí es una barrera natural infranqueable, a no ser que seas marino y tengas buenos barcos, que fue de la manera en la que para la conquista atravesaron los musulmanes, es infranqueable. Y entonces lo que hace es, pues, proteger el estrecho para que desde la zona de África no llegue nadie a la península. Ahí es donde él empieza a construir su emirato, que en un principio hay una desconfianza enorme, claro, porque imagínate que han matado a tu familia y esto va transmitiéndose en esa dinastía de padres a hijos, a nietos, hasta que en época de Abderramán III, el pelirrojo, para que nos entendamos, pues se decida independizarse totalmente del califato y establecer un nuevo califato. El califato, poniéndolo de forma básica, es como un reino, tiene un rey, y el emirato es un estado dependiente del califato, que lo que tiene es un príncipe, ¿vale? Entonces, en ese momento, Abderramán III dice, yo dejo de depender del califato y me convierto en califa, me convierto en rey de la península ibérica, el califato omeya de la península ibérica. Bueno, esto es lo que sucede hasta el año 756, ¿verdad? Entonces, lo que nos han vendido hasta ahora es que, vamos a ver si lo tengo por aquí. ¿Se ve mi cambio de mapa? Ahora sí. Vale. Pues este cambio de mapa, hasta ahora lo que se había creído, pues es que lo que es los musulmanes entran por el sur, conquistan toda la península ibérica y dejan solo esta parte de aquí. Pero no es del todo cierto, ¿vale? Porque no es lo mismo la zona esta más oscura que vemos aquí, que es donde realmente el poder musulmán ha llegado, se ha establecido y está controlando totalmente, a la parte un poco más clara en la que sí, han pasado por ahí, han dado un nombre a los lugares, o no lo han dado, sino que lo han cambiado. Del cristiano, del latín, lo han pasado al musulmán, ¿no? Que en algunos casos pues es transcripción, en otros se mantiene el nombre anterior. Pero bueno, entonces la idea que tenemos es que los árabes, la idea que nos han intentado inculcar, es que los árabes conquistaron toda la península ibérica tal y como la vemos aquí, y ahí estuvieron durante 800 años. Y que entonces pues todos somos medio moros, porque claro, durante 800 años de mezcla, normal que los españoles sean morenos, bajitos y cabreados, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ir soltando esta madeja, ¿vale? Porque sí hemos ¿Puedo quedado hacer claro una que pregunta? el tema de que los españoles sean morenos y bajitos es una cuestión ambiental más que genética. Dime. Es que has comentado que en la historia la gente cree que cogieron toda España. Es que a mí me habían comentado que los musulmanes lo que dicen es que llegaron a casi la zona de Alemania. Bueno, Eso dicho por historiadores o supuestos historiadores que sacan que en esos 700, 800 años que estuvieron en España, no solo estuvieron en España, sino que invadieron Francia, Italia, Suecia, Suecia, Suiza, los Países Bajos y casi llegaron hasta los países germánicos. Es decir, vamos a aclarar también eso porque si no, sí, sí, seguimos sí. creyendo que se pasaron de España al resto de Europa. Sí, en eso vamos. O sea, lo que se produce es digamos, una conquista, porque la llegada de gentes procedentes de África o de Arabia o de Yemen o sirios a la península ibérica en la época de Al-Ándalus
está por debajo de los 35.000 básicamente guerreros, básicamente soldados. 35.000 para una población romana o visigoda de aproximadamente unos 6 millones, 7 millones, pues no es mucho. Entonces, y muchos de estos son guerreros y evidentemente pues mueren en las distintas batallas que tuvieron lugar. Y estamos hablando de máximo 35.000 y abarca los 800 años de influencia en alguna parte del territorio de la península ibérica. Entonces, no podemos, yo personalmente, hay gente que sí, pero yo personalmente no puedo hablar de una invasión. Yo por invasión entiendo pues que em, pones una cantidad de gente abrumadora sobre el territorio para invadir ese territorio, lo que siempre hemos entendido por invasión. Esto no es lo que se produce en la península ibérica, lo que se produce en la península ibérica es un golpe de Estado, como he dicho al principio. Los mismos romanos, los mismos visigodos, pasan a llevar turbante, a rezarle a la media luna en lugar de a la cruz y hablar musulmán, ¿vale? Porque esos 6 o 7 millones de habitantes de la península ibérica se convierten al Islam. No todos, pero se convierten al Islam. ¿Eso qué significa? Pues eso significa, si no somos muy pejigueros y intentamos buscarle los tres pies al gato, como últimamente se está haciendo por parte de gente interesada políticamente, pues eso lo que significa es que lo que se produce es una conquista. Se conquista al territorio y a sus gentes para el Islam. Es una conquista religiosa. Se conquista a su territorio y a sus gentes para el Islam. Y si eso es una conquista y es innegable, lo que pasa es que, claro, ahora hay interpretaciones de todo tipo, de los expertos y que a todo le ven un tema político por detrás y entonces pues hay que cambiar la historia. Entonces, si hay una conquista, evidentemente después habrá una reconquista. Entonces, el cristianismo reconquista la península ibérica. Con reconquista, si miramos el diccionario, nos dice, se vuelve a tomar posesión de lo que en un momento se perdió. Entonces, la reconquista cristiana del territorio de la península ibérica, lo que se hace es al contrario, un efecto contrario, y es reconquistar para el cristianismo los territorios y las gentes que estaban en él. O sea, ahora ya, pues es que hay una serie de gente, una vez más me van a llamar facha por esto, una serie de gente que está tergiversando la historia para adecuarla a sus intereses políticos actuales. No, es que no existe la conquista. Bueno, pues sí, es una conquista religiosa en un sentido primero y en el sentido opuesto después. Bueno, sigamos al lío. Como vemos aquí, lo que hay es que tú entras al territorio con con un ejército tan pequeño, como el territorio no está protegido por soldados reales, de verdad, y entonces lo que se hace es llegar hasta la esquina. Claro, pero luego tienes que volver. Porque si tu zona de confort la tienes aquí abajito, la tienes en la zona de Córdoba y Sevilla, ¿verdad? Pues entonces tú puedes subir aquí en las famosas razias que hacían muchos de los gobernantes, sobre todo Almanzor, pero eso es posterior. Los gobernantes musulmanes llegaban hasta aquí, pero luego tenían que volver. O sea, volvían hasta aquí en verano, la campaña de verano. Se reclutaba a la gente porque es que en aquel momento los soldados profesionales eran muy poquitos. Entonces, cuando nos hablan de que hemos juntado un ejército de 2.000 o 3.000 tíos, lo que has hecho ha sido sacarlos de sus pueblos, sacarlos de sus campos de cultivo, sacarlos de sus casas, reclutarlos para una concreta expedición que se va a hacer durante 3 o 4 meses. Si siguen vivos cuando se termina esa expedición y vuelven al lugar de origen, los ponen en libertad. Ya dejan de ser soldados. Entonces son soldados a tiempo, ¿cómo lo podríamos llamar? Tiempo parcial, o sea, durante un tiempo concreto. Mercenarios Porque temporales. eso, los contratos temporales muy actuales, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que sí, que esta gente
ha conquistado, ha puesto nombre a todo esto, pero su posición en el sitio es nominal. Sí, esto me pertenece a mí, pero no tienes gente ahí para apoyar esa conquista, ¿verdad? Y eso es lo que pasaba aquí. Y eso es lo que pasó en Europa. En el año 732, pues los árabes dicen, oye, pues nos vamos a ir más al norte. Porque lo que iban era irse, claro, en toda esta zona ya está conquistada por los árabes. Entonces, estos pueblos viven a costa de saquear otros pueblos, de quitarles sus riquezas. Pero claro, tú imagínate cómo estaban ya todos estos estaban ya súper saqueados y aquí ya no había nada de valor. Entonces, dónde van los ejércitos emirales a conseguir más esclavas, sobre todo esclavas mujeres? Luego a lo mejor hablaremos de ello. Al norte. Claro, y le vas al norte y les quitas a estos de aquí de toda esta zona, pues les quitas sus riquezas y te las llevas a tu zona de confort, aquí abajo. Pues no es, toda esta parte al norte es una conquista nominal, no quiere decir que estuviesen ahí continuamente. Y entonces, ¿qué hacen en Europa? Pues que en el año 732 dicen, pues ya no, aquí no hay mucho de lo que sacar ya, ya los hemos dejado bastante pobres, y entonces pues necesitamos irnos más al norte, y se meten en el 732, se meten en Francia. Pero me parece que es en Poitiers, en el 732, que los reinos francos les paran los pies. Los reinos francos en aquella zona estaban mucho más unidos de lo que estaban los visigodos en la península ibérica. Entonces, esos árabes entran con sus racías a intentar capturar mujeres y esclavos en Francia, y los ejércitos que hay allí, los señores feudales que tienen en Francia, les paran los pies y se tienen que volver. Entonces, sí, en algún momento llegaron hasta Poitiers. A mí me cuesta creer que llegasen hasta Alemania, como tú me has comentado. No, no lo tengo claro porque yo lo que me centras en el estudio de la península ibérica, ¿vale? Entonces, pues ahí estamos. ¿Cómo se traduce esto en un mapa un poquito más racional? Pues aquí lo tenemos. Y si lo ves, pues la parte que ahora mismo tiene colorines es la misma parte que antes, o parecida, está con un verde mucho más clarito. Porque esta parte se ha conquistado. ¿Conquistar qué quiere decir? Pues que un destacamento árabe se ha establecido en Braga, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Pero que ese destacamento con 10 o 20 soldados musulmanes controle todo el territorio, controle todo Portugal, está por ver, ¿vale? Entonces, han pasado por aquí unos musulmanes, sí, pero se han tenido que volver. Esto sí es musulmán porque hemos llegado hasta Finisterre, ¿vale? Pero te has tenido que volver. Y no has vuelto hasta el año siguiente o hasta los 2 o 3 años después. Entonces, esa conquista no es tan efectiva como se cree, ¿vale? Entonces, toda esta zona que vemos en el verde es una zona de entre fronteras, ¿vale? Que no controla nadie, que se traduce en esto. Y esto es básicamente lo que sucedió en Al-Ándalus, pues como te dice ella, hasta el año 940 aproximadamente, que es cuando está el califato omeya. Estas son las fronteras reales. Aquí sí podemos decir realmente que hubo mucha más presencia musulmana islámica en esta zona de la península que en la zona gallega, por ejemplo, o en la astur-leonesa, la de Castilla o la Navarra, ¿eh? Aquí hubo mucha más presencia y se encuentra esa influencia, pues se encuentra en el lenguaje, en las construcciones, se encuentra en la cultura básicamente. Esto es al sur del río Duero. Aquí tenemos el Tajo. Este es el Duero, que es la frontera natural entre el mundo cristiano y el mundo musulmán durante muchos años. Y al final, lo que estamos hablando es, como os he dicho, solo pasaron un máximo de 35.000. Pero ¿qué esto quiere decir? Pues que el resto, todos estos que consideramos musulmanes y sus ejércitos musulmanes o taifales o como los queramos llamar, realmente son genéticamente romanos o visigodos o europeos, como lo queráis llamar, que ahora le están rezando al Islam. No son genéticamente ni árabes ni bereberes, porque pasaron muy poquitos. Bueno, esto es en el año 940, ¿verdad? O sea, esta zona de aquí
en teórica posesión árabe estuvo durante poco más de 200 años. O sea, ya reducimos pues ahí media España que no fue musulmana más que 200 años, no 800 como nos quieren vender, ¿verdad? Vamos avanzando. Dime. Eso de los 800 años se supone que es cuando estuvieron aquí, solo en la zona que has comentado, en Claro. Al-Ándalus, no en toda la invasión de España, porque claro, si vamos a lo que estás diciendo, hasta el norte llegaron en excursiones, pero lo que Sí. para ellos era realmente el califato o el Al-Ándalus era más o menos hasta Madrid, de Madrid para abajo, de Madrid para arriba seguía siendo reinos españoles, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, lo que tenemos, mira, básicamente, si me remonto a este mapa, pues lo que tenemos es que la zona verde clarita es una zona que aunque sea nominalmente musulmana, pero no es de nadie. Esto estaba prácticamente despoblado. Estamos hablando desde lo que es los picos de Europa aquí, toda la cornisa cantábrica, hasta el Duero, ¿vale? Es un territorio de frontera, entonces unos iban de arriba a abajo, hacían lo que podían y se subían con los resultados, se subían con los resultados hasta su zona de protección, que era en la cornisa cantábrica. Y los otros lo mismo. Los otros básicamente estaban aquí, o sea, todo el poder omeya estaba entre Córdoba y Sevilla. Entonces, cuando llegaba marzo, lo que hacían era una leva, una recluta de gente para hacer la guerra y para subir, en teoría, subir a los reinos cristianos a hacer el saqueo, llevarse esclavos y mujeres y oro y todo lo que tuviesen, ¿no? Entonces, desde aquí hasta aquí pasaban 2 meses caminando. Hacían lo que podían, y luego tenían otros 2 meses de bajada hasta Córdoba y Sevilla. Claro, ya se había pasado la temporada, ellos ya no querían estar en el norte. Cuando llegan los fríos y llegan las lluvias, ellos ya no quieren estar en el norte. Entonces lo que hacen es una salida. Desde aquí, salidita anual y se viene. Pero ¿qué ocurre? Que es que la población de Tula y Tula, que es como se llamaba Toledo en aquel momento, fue absolutamente revolucionaria. Sí, aceptaron el Islam, pero no lo hicieron de una forma convencida. Y tuvo que llegar en el año 940, que me parece que es cuando llega Abderramán III, como os he dicho antes, el rubio, el pelirrojo. Tuvo que llegar y fortificar la ciudad de Toledo de los propios toledanos. O sea, desde lo que es del 711, que se toma Toledo por los islámicos, hasta el 900 y pico, quizá un poco más, Toledo está en revuelta continuamente. Entonces, ¿qué les ocurre? Que en muchos años, ese ejército que se forma en Córdoba y Sevilla, que va caminando hasta aquí arriba para saquear, no puede llegar aquí arriba para saquear, porque tiene que venir a Toledo a pacificar la población de Toledo, que está en revuelta, que no quiere entregar los impuestos, que ha elegido a sus propios gobernantes y eso es año tras año. O sea, fueron 300 años, durante 200 y muchos la ciudad estaba en revuelta. Entonces ese año la ventana de poder subir arriba se había perdido, porque desde aquí subían hasta aquí y aquí peleaban y ya cuando terminaban se bajaban otra vez, ya no subían. Entonces, ¿qué hace Abderramán III, que es el califa español, 940? Que lo que te digo, construye el Alcázar de Toledo y la fortificación que hay en los alrededores de Toledo, del Alcázar de Toledo, que lo que sirve es para mantener protegidos a los árabes de la población toledana. Porque lo que pretende en su estrategia militar pues es todos los años subir desde Córdoba, descansar en una Toledo pacífica y luego ya subir al norte a hacer las romerías y las encamisadas que ellos querían hacer, las racías. Y entonces eso sucede. ¿Qué ocurre? Que el primer año junto a un ejército va a tirar hacia el norte y le dan de palos, pero vamos, hasta en el turbante. Los ejércitos musulmanes reciben una soberana paliza
y Abderramán III ya no vuelve a intentar subir al norte nunca más. Luego esto se retomaría con Almanzor. Almanzor subía hasta 2 veces al año, imagínate. Pero toda esa estrategia, todo ese reforzamiento de lo que es de Toledo para utilizarlo como escala de descanso, pues se le va al garete porque a partir de ahí tira hacia arriba y lo derrotan fuertemente. Como digo, estamos hablando del 940, en el Califato Omeya, cuando se establece el Califato Omeya, y sucede lo mismo. Sucede que este es el mapa, estos son los reinos del norte, pero realmente el mapa tendría que empezar aquí, en el río Tajo. ¿Vale? Quizás subir hasta Majirit y de ahí a César Augusta, a Zaragoza, y este sería la frontera más lógica de poder musulmán hacia el sur. La que tenemos aquí al norte es las regiones de poder cristiano, y la zona que está entre el Tajo y el Duero sería una zona casi despoblada. Despoblada, pues imagínate, si cada 2 por 3 tenías a alguien del sur que subía a hacer guerra con los del norte y saqueaba toda esta zona, y lo mismo pasaba al contrario, pues el que estuviese por en medio decía, mira, yo me voy a algún sitio, y toda esta zona entre el Tajo y el Duero estaba prácticamente despoblada. O sea, no se la puede achacar directamente eran musulmanes. ¿Vale? Y estamos hablando del año 940. Poco tiempo después se produce la conquista de Toledo y llegamos hasta Al-Ándalus, a la zona al momento del Imperio Almohade, ¿no? En 1212. En 1212 el mapa es este. O sea, esta zona de aquí, por ponerte un ejemplo, o Toledo. Toledo estuvo en musulmanes del orden de 1055, me parece que es el año, pues estuvo unos 300 años en poder musulmán, incluyendo las taifas. Y estamos hablando del centro de la península, ¿eh? Estamos hablando del centro de la península. Y luego ya nos metemos hasta el año 1265 y lo que queda del imperio árabe de Al-Ándalus es la zona verde que tenéis abajo. Con lo cual, esa zona coloreada de la parte superior fue árabe, o sea, la zona de Sevilla, Córdoba, Carmona, toda esta zona de aquí fue árabe durante pues 500 y pocos años. Y lo que os digo es que no, cuando digo árabe estoy diciendo islámica, perdón por la confusión en la terminología, ¿vale? Fueron pertenecientes al Islam durante esos años. O sea que cuando hablamos de 800 años, ya no se ajusta a la realidad, ¿vale? Eso es lo primero. Y segundo, por la frontera sur entraron tan pocos árabes y bereberes que tampoco podemos hablar de una conquista árabe en toda su amplitud. Lo que tenemos pues es que los propios habitantes de la península ibérica cambiaron de religión, ni más ni menos. ¿Una pregunta, Fernando? Me resulta un poco extraño eso que has dicho de Córdoba, Sevilla. Yo pensé que eso había estado hasta el final, hasta 1400. No. Es lo que siempre he pensado. No me acuerdo de lo que estudié, pero yo lo había asimilado. Como que... No, porque todo eso son las taifas. La taifa de Sevilla, la taifa de Córdoba. O sea, ya estamos hablando en un momento, cuando estamos aquí, estamos los almohades, los almorávides, todo esto, que todavía mantienen un control sobre los creyentes musulmanes en esta zona de la península. Estamos hablando de Córdoba y Sevilla. Todavía mantienen un control sobre estos creyentes. Pero son... ¿Pequeños estados te refieres? Como pequeños estados los taifas. Claro, las taifas son pequeños estados. Pues es lo mismo que ahora las comunidades autónomas. Sí, básicamente. Sí, no hemos cambiado tanto.
Y entonces, pues esas taifas ya quedan en poder cristiano. Y fíjate que estuvieron menos tiempo, estuvieron más tiempo en poder musulmán porque lo que estaban haciendo los reinos cristianos del norte era utilizarlas como cajero automático a todas esas taifas que producían, generaban riqueza y entonces los reinos cristianos del norte decían, bueno, si no queréis que os ataquemos, era como la mafia que te protegen de cuando tienes un negocio, ¿verdad? Ahí en Norteamérica o donde Sí, sea. de las películas. Sí. ¿Cómo se dice? La protección. Te Sí, estamos protegiendo. Entonces los reinos cristianos del norte estaban protegiendo a las taifas del sur, que seguían con sus creencias, pero eran los que producían y todos los años habían acordado con los cristianos del norte darles un dinero por no conquistarles y por no atacarles. Entonces, fíjate que tenemos hasta una dominación musulmana consentida y sostenida por los propios cristianos. Porque claro, si los conquistaban y los hacían cristianos, ya se acababa el chollo de la protección. Entonces, si ya somos cristianos, ¿ya para qué te tengo que dar dinero para que no me ataques? Pues esa fue una de las razones de que se mantuviese durante tanto tiempo los musulmanes en la península ibérica. Entonces, lo único que les queda ya es el tema del nazarís, los nazarís en la zona de Granada. Y es lo mismo, ¿eh? Estuvieron allí hasta que Isabel la Católica dijo, ¿sabes qué? Que ya no, venga, ya me he cansado, ya quiero organizarme la casa y esta habitación que te tengo alquilada ya no me compensa, venga, todos fuera. ¿No? Básicamente. Y entonces es cuando se tienen que ir los árabes del reino nazarí de Granada. Porque realmente no era una guerra de 800 años. Nadie puede mantener una guerra de 800 años. Y muchos de los periodos es lo que te digo. Eran en paz, de distintas creencias, unas religiosas, y entonces los reinos cristianos del norte no conquistaban a los del sur porque era su gallina de los huevos de oro, era de donde sacaban los dineros. ¿no era también una situación cómoda para los cristianos el tener a los moros abajo, no solamente económicamente, sino también para, como está haciendo ahora la política, tener cuidado que si suben nos invaden, y así los tenían a todos un poquito más con el miedo, digamos, posicionados a su favor? Bueno, no realmente, porque aquí la fuerza superior la ejercían los cristianos del norte. Los musulmanes, pues ya lo que tenían en la zona sur, pues eran unos reinos bastante ricos que ya no tenían una capacidad militar como para aguantar a los reinos del norte. Entonces se mantenía, como te digo, en el sur lo que era la gallina de los huevos de oro. Los árabes pagaban por tener esos territorios y no desaparecer. Ahora mismo lo que está sucediendo es lo contrario. Los cristianos somos los que estamos pagando al rey de Marruecos y sus secuaces para que no nos manden más emigrantes. O sea, la cosa es totalmente distinta. Totalmente. Sí. El jueves siguiente les explico lo que es el ADN peninsular, de por qué no tenemos casi ADN árabe en los españoles actuales. La verdad es que ha sido entretenido. Muchísimas gracias, Jorge. Estamos en Grupo Radio Cómplices y, como siempre, agradecer la labor que haces de divulgar esa verdad y, como dices siempre, con papeles y demostrándolo. Gracias, Jorge. Hasta el jueves que viene aquí en Radio Cómplices. Hasta el jueves.